Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este taller de registro de variedades. Nosotros somos del Centro Fruticultura Sur. Este es un programa tecnológico de Corfo que busca acortar las brechas productivas en la zona sur. Trabajamos en 3 especies, que es cerezo, avellano y nogal, y específicamente en las áreas de mejoramiento genético, producción sustentable y post cosecha. En esta ocasión, el taller es para saber sobre el registro de variedades vegetales y además vamos a presentar parte del trabajo realizado en el área de genética en avellano europeo. Bueno, vamos a continuar. Esta es la presentación inicial donde Manuel Toro, que es ingeniero agrónomo y es representante de la Oficina de Registro de Variedades, nos va a hacer la charla El derecho del obtentor. La idea es que puedan ir haciendo algún tipo de consulta. Ya tuvimos una experiencia anterior y Manuel era bien abierta que pudiese levantar la mano si es que tenían alguna duda. Y luego vamos a tener un pequeño café y posteriormente vamos a seguir con la presentación de Miguel Elena. Así que adelante, Manuel. Hola, muy buenos días. Voy a poner al otro lado mejor, que aquí me da la luz. Muchas gracias por la invitación al Centro de Fruticultura Sur. Como bien dijo Claudia, me tocó la oportunidad ya de hacer una presentación en la Universidad de Chile, en la Facultad de Agronomía. Y para nosotros como Servicio Agrícola y Ganadero siempre es una muy buena oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo. Ustedes seguramente muchos son agrónomos, van a ser agrónomos, y para que conozcan también un poco la labor del servicio, ¿ya? El día de hoy les voy a contar un poco lo que es el derecho del obtentor. Acá está un poco el temario. Siempre trato de contar un poco lo que es el servicio agrícola y ganadero y ver temas de propiedad intelectual, un poco la legislación, cómo es el procedimiento para inscribir una nueva variedad y algunas estadísticas y qué tan importante es la protección de una nueva variedad. Bueno, lo primero, el organigrama del servicio. Somos un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que cuenta con, yo digo, casi 5.000 personas a lo largo de todo el país, que ve temas de protección pecuaria, protección de los recursos naturales, temas fitosanitarios, etc. Tenemos unidades de laboratorio, quiero ver acá, toda la parte administrativa y toda la parte de, llamémosla técnica, ¿ya? Tenemos oficinas en todas las regiones, oficinas sectoriales, etc. Como les digo, somos alrededor de 4.000, 5.000 personas que trabajan a lo largo de todo Chile. Agrónomos, biotecnólogos, pecuarios, etc., veterinarios. Parte de la fotografía solamente lo que hacemos como servicio a lo largo de todo nuestro país. Ya dentro de, específicamente dentro de nuestro servicio, existe el departamento de semilla y planta, donde vemos todo lo que es controles de vivero, de registro de variedades, control de OGM y un subdepartamento de certificación de semillas y plantas. Específicamente yo me desempeño acá en esta sección de registro de variedades protegidas. Somos un equipo pequeñito en Santiago, somos 3 personas. Si comparan con los 4.000 personas que trabajan a lo largo de Chile, somos el 0,001%. Ahora, eso sí, somos apoyados con profesionales a lo largo de todo Chile. Ahora, ya para entrar un poco más en temas técnicos, ¿qué es lo que es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es todo lo que se considera como creaciones del intelecto humano y que es necesario protegerla de alguna parte. Ustedes ya conocen todo lo que son los derechos de autor, a través de las canciones, los videos, las teleseries, etc. Pero también existen otras cosas que están relacionadas no solamente al ámbito artístico, sino que a la propiedad industrial, ¿ya? Está todo el tema de patentes, marcas, indicaciones geográficas, etc., que se protegen en Chile en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Y existen otras cosas, que es la propiedad intelectual, como la música, como los libros, etcétera, que están en los derechos de autor y conexos. Y por acá abajito, siempre lo he puesto por acá, casi cayéndose de este cuadro, está el tema de las variedades vegetales, ¿ya? La propiedad intelectual
nosotros siempre decimos que el Estado le da un monopolio al creador de algo nuevo para que todo lo que invirtió en ese proceso de creación sea recompensado, ¿ya? Si yo invertí tiempo, recursos, etcétera, el Estado me da este monopolio para que yo pueda recuperar esto y pueda seguir creando. Yo siempre meto el tema de las teleseries porque es un tema que todos conocen, pero cada vez que repiten una teleserie, los contratos establecen si al actor o al autor de la teleserie, a los que crearon esta teleserie, le siguen pagando por cada repetición. Lo mismo en las repeticiones del Festival de Viña, todas estas cosas, siempre tiene que haber algún pago de compensación al que creó esta obra, digo yo. Bueno, ya dentro de lo que es el tema de variedades vegetales, el obtentor, quien crea una nueva variedad, es algo parecido. Los países, no solamente Chile, sino que en todo el mundo, para fomentar lo que es el fitomejoramiento, el Estado le dice, mire, usted va a tener un derecho que es temporal, o sea, quiere decir por un tiempo determinado, y territorial, que es en el país, para que usted, todas sus nuevas creaciones, pueda recuperar parte de esa inversión y le vamos a dar que cualquier persona que quiera utilizar su nueva variedad tenga que pedirle permiso para su uso. No habla de pago, no habla de nada, habla de autorización. Ahora, si yo la quiero autorizar y que me paguen por esa autorización, ya es un tema entre las partes privadas para que llegar a ese acuerdo de autorización, ¿ya? Entonces, una persona, un obtentor o un fitomejorador que inscribe una nueva variedad en un registro de variedades protegidas, se le concede un título por un periodo determinado. Acá, por ejemplo, está una variedad de papa por un periodo de 15 años, que en este caso una variedad del Instituto de Investigación Agropecuaria INIA, que INIA va a poder someter a su autorización que cualquier persona la pueda ocupar. Ahora, ¿qué es importante señalar respecto a estas nuevas variedades vegetales? No existe ninguna obligación para que los agricultores usen las nuevas variedades. Las nuevas variedades son nuevas, no siempre son mejores, ¿ya? Normalmente un fitomejorador que invirtió plata, que la sacó al comercio, que no sé, gastó varios millones de dólares, va a sacar un buen producto, pero a veces es posible que no funcione esa nueva variedad. Entonces el agricultor es libre de poder utilizar esta nueva variedad o utilizar las que ha usado de por vida, llamémoslo así, ¿ya? Antiguas, libres, tradicionales, autóctonas, nativas, etc., ¿ya? No existe esta obligación, sino que uno tiene que evaluar si es conveniente o no es conveniente para su negocio como agricultor el utilizar estas variedades, ¿ya? Eso es importante recalcar porque a veces hubo una discusión hace varios años atrás como que las nuevas variedades vegetales, el obtentor te obligaba a ti que tiene que usar esto porque esto estaba asociado a un paquete tecnológico de tales herbicidas, plaguicidas, etc. Eso no es así. Esto es un tema totalmente voluntario de este uso de nuevas variedades. Bueno, fitomejoramiento, como ustedes están en el área, es una ciencia que se preocupa de mejorar las plantas. Pero yo siempre acá digo, hay una suerte de que el fitomejorador cuando se propone mejorar algo, una nueva variedad de una especie determinada, tiene que pensar en los consumidores, y cuál es el producto que van a consumir ellos, que la industria, ya sea la industria viverística o semillera, sea fácil de multiplicar o de reproducir y de vender, y tiene que presentar una buena característica para los agricultores. Para los que somos más viejos, ustedes conocen, por ejemplo, los castaños que estamos acá en la zona, los tamaños de los castaños, la forma de recolección, son árboles gigantes que son difíciles de manejar, difíciles de aplicar los agroquímicos, etcétera, la cosecha es complicada. Bueno, se supone que cuando haya un proyecto de mejoramiento, la idea es reducir los tamaños y que se hagan más accesibles a los agricultores. Esto pasó, por ejemplo, con los cerezos. Los antiguos cerezos eran árboles gigantes, difíciles de cosechar, o incluso variedades no tan antiguas. En la zona central se tienen que utilizar escaleras,
para ir cosechando, lo que dificulta o hace menos eficiente el tema de la cosecha. A esta altura, las nuevas variedades, y también nuevas variedades de portainjerto, hacen posible que la cosecha sea prácticamente sin escalera y sean huertos peatonales, que se denominan también, ¿ya? No es solamente que produzcan más, que produzcan variedades más sabrosas, llamémoslo así, sino que puedan al final cumplir las demandas de todos estos sectores, ¿ya? Para que obviamente al consumidor final llegue el mejor producto. Ahora, si ustedes conocen cuánto demora un programa de mejoramiento de una variedad, y nos vamos a esta imagen de acá, una nueva variedad puede demorar, no sé, las variedades de cultivo agrícola pueden demorar 10, 12 años, un frutal puede demorar 14, 15 años en obtenerse, después en posicionarla en el mercado otros tantos años. Entonces, sitúense ustedes en la posición del fitomejorador. Si yo comienzo un programa de mejoramiento genético hoy día, tengo que pensar qué es lo que va a demandar el mercado en 15 años más. Imagínense, hoy día que tenemos cambio climático, que tenemos deficiencia hídrica, que sabemos que a los rusos les gustan las uvas de tal sabor, con tales características, se supone que ese fitomejorador que hoy día está obteniendo esas variedades tuvo que haberse puesto en ese lugar hace 15 años atrás, ¿ya? No es una pega fácil, es muy complicado. Cuando dimos la charla en la Universidad de Chile un par de semanas atrás, el profesor Rodrigo Infante hablaba del dolor. El dolor cuáles eran los requerimientos de estos sectores para que el fitomejorador pudiera sanarlo, llamémoslo así, ¿ya? Entonces es difícil posicionarse en un fitomejorador porque tienen que proyectarse. Imagínense hoy día el programa que tienen acá de Avellano. ¿Cuál va a ser la situación de la zona de la Araucanía en 15 años más respecto al tema climático? Para los más viejos, que conocemos un poco la zona, yo me toca ir harto a Angol a ver temas de manzano. La condición de hace 15 años de Angol no es la misma de hoy día. Y los programas o los huertos de manzano ya están pensando en ir más hacia Freire o zona de Temuco, incluso más al sur, ¿ya? Entonces, no es fácil el tema de cómo tomar todos estos requerimientos y tratar de traspasarlos a estos programas de mejoramiento genético. Bueno, importancia del fitomejoramiento. Acá tenemos varios diapos de cómo ha evolucionado a través del tiempo. Antiguamente los primeros fitomejoradores eran los propios agricultores. Estamos hablando cientos, miles de años atrás que alguien sembraba cuando ya de nómades pasamos a ser sedentarios y hicimos agricultura. El hombre fue seleccionando, pero de manera bastante precaria por lo que iba viendo, lo que se iba dando mejor en su campo, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es lo que era originalmente el maíz, lo que eran las zanahorias, las lechugas y los tomates, ¿ya? Pero esto se fue dando con mucho tiempo, con muy lento, etc. Ahora, cuando ya comenzó el fitomejoramiento, llamémoslo un poco más profesional, después que empezaron todos los temas de las leyes de Mendel, ustedes pueden ver el impacto del fitomejoramiento, por ejemplo, en el trigo, que acá eran los rendimientos, que eran prácticamente aumentaban nada, y ya desde el año 40, 50 comenzó de forma casi exponencial los rendimientos, lo mismo en la producción de los maíces cuando se empezaron a introducir las variedades híbridas, ¿ya? Ahora, esto no es solamente la introducción de nuevas variedades. Esto hay un estudio de la FAO que dice que el 50% fue por la introducción de nuevas variedades y el otro 50% es producto de las mejores técnicas de cultivo, o sea, el riego, manejo, mecanización, aplicación de plaguicidas, control de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, como les digo, 50% es fitomejoramiento. De hecho, en Chile el tema de los aumentos de los rendimientos ha sido súper importante porque en el caso del trigo antiguamente, muy antiguamente, se cultivaban 1 millón de hectáreas y
y ahora no creo que sean más de 200.000 hectáreas en Chile, o sea, se ha disminuido 5 veces, pero el rendimiento ha aumentado 2, 3 o 4 veces en promedio. Otro tema importante del fitomejoramiento, cuál ha sido el aporte con este tema del medio ambiente, del cambio climático, perdón, el cultivo del arroz, en China sobre todo, es uno de los cultivos, yo creo que más impacta en el cambio climático, porque al ser un cultivo inundado tiene muchos emisión de gases que afectan al efecto invernadero, ¿ya? Además, alto consumo de agua y además está limitado a zonas geográficas donde se dispone de grandes cantidades de agua y donde se puede inundar, ¿ya? Ahora, existen nuevas variedades que se han desarrollado, incluso en Chile entiendo que hay algunas variedades nuevas de línea en que no se requiere que el suelo esté inundado, ¿ya? Entonces, aumenta la posibilidad de nuevos terrenos para ser cultivados con arroz, baja la emisión de los gases de efecto invernadero y obviamente baja el consumo de agua, ¿ya? Esto es uno de los avances más importantes que ha habido en los últimos años en estos cultivos que benefician a todos los agricultores. Otro de los efectos que está teniendo el tema del mejoramiento, acá, este es un estudio de Estados Unidos, que habla que el 40% de las manzanas terminan descartadas en la basura en vez de ser consumidas. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta cuando se pone en café, cuando están oxidadas, ya no le gusta a la gente. Entonces, bueno, y acá está la cantidad que se pierde al año en manzanas solamente en Estados Unidos. Bueno, hay nuevas variedades de manzana que retrasan esta oxidación, ¿ya? Y tengo entendido que en plátano también se están aplicando algunas herramientas biotecnológicas para evitar esta y que son nuevas variedades que están algunas ya disponibles en los mercados. O sea, y si hablamos de que evitaríamos este 40% de pérdida, que lo bajemos a un 10 o un 20, ya es un gran avance que podemos seguir alimentando a más personas en el mundo. Esto es solamente un ejemplo de un programa de mejoramiento genético. Este es un programa de frambuesa de la profesora Marina Gambardella de la Universidad Católica, que habla del periodo de años para obtener una nueva variedad, ¿ya? Que hay varias fotos del programa de la doctora Gambardella, que tiene el programa ya en la Católica, pero lo importante acá es que se requiere de mucho tiempo para un programa de mejoramiento genético, una inversión muy, pero muy alta. Y en un principio, cuando les mostraba el flujo de las distintas formas de propiedad intelectual, que están las patentes, que están las marcas comerciales y también están las variedades vegetales, hace muchos años atrás, en los años 60, antes de los años 60, 50, trataron en Europa de ver cómo proteger las nuevas variedades vegetales. Entonces trataron de ver las distintas formas de protección y terminaron viendo que las variedades vegetales, por ser organismos vivos, son muy diferentes a una patente, que son, por ejemplo, una fórmula química para un medicamento, o las marcas, las denominaciones de origen, ¿ya? Entonces, vieron que se necesitaba un sistema diferente, un sistema que pensara en las características únicas de las variedades vegetales, ¿ya? Se voy a tratar de explicarle en 2 diapos de por qué se requiere un sistema diferente de protección de variedades. Ustedes, si siguen las redes sociales o si ven la tele, vieron que el año pasado hubo muchas caminatas a lo largo de Chile, de caminar de Ancud, de Arica, por conseguir recursos contra la atrofia muscular, de varios niñitos que tenían este problema. Este medicamento vale 3.500 millones de pesos, o valía eso el año pasado, y uno se pregunta, ¿por qué vale tanta plata? Y la verdad es que yo, sin ser biotecnólogo, siendo un agrónomo de escritorio, me puse a averiguar un poco sobre este tema. Bueno, acá está el remedio, que uno se tiene que inscribir, hay que ver si uno está apto o no, etc. Pero esto es
esta enfermedad se produce porque falta un gen que produce una proteína, ¿ya? Entonces, algún laboratorio dijo, bueno, vieron el problema y comenzaron a trabajar en cómo solucionar este problema. Después de varios años de trabajo, descubrieron que a través de un virus podían introducir el gen e incorporarlo al gen para curar esta enfermedad. Y la verdad es que lo que leía es que era un laboratorio gigante, unas condiciones súper especiales, que al final, bueno, la inversión era, el producto del remedio final era este valor, ¿ya? Ahora, o sea, uno podría decir que este es un gran negocio, esto, bueno, ya está patentado en Estados Unidos, en otras partes, pero es un tremendo negocio. Uno podría decir, oye, yo me lo podría traer lo mismo acá a la UFRO, y en vez de 3.500 cobro 350 millones de pesos. Y en el laboratorio de tecnología, aquí lo armo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ni así se podría replicar esto. Porque las condiciones que hablaban ellos de cómo estaban reproduciendo este virus eran las condiciones gigantescas de bioseguridad y otras condiciones más, pero muy difíciles. Ahora, si nos vamos para el lado de las variedades vegetales, ustedes colocan en YouTube o donde quieran cómo multiplicar una parra, una planta de uva. Y les sale que en 7 minutos ustedes toman un resto de poda, una ramilla, la colocan en el suelo, le echan tierra y ¡pups! Aparece exactamente lo mismo que la planta original. Entonces, yo podría tener una variedad con derecho de obtentor en mi campo, llega un podador, toma los restos de poda y la lleva al campo al lado, la vende y todos mis derechos como obtentor se ven vulnerados en esa entrega, venta o robo de material. O sea, ven ustedes que los otros 3.500 millones de pesos con todo el aparataje que hubo detrás, acá en 2 minutos ustedes podrían tener exactamente lo mismo. Entonces, el tema de las variedades vegetales, que tiene muchos recursos, un sistema difícil de llevar, es muy fácil de reproducir o de multiplicar. Entonces, el sistema de protección de las variedades vegetales requiere un sistema eficaz, llamémoslo así, diferente. Ahora, existen acuerdos internacionales que dicen que las variedades vegetales tienen que ser protegidas por algunos sistemas de protección. Y tenemos que en el mundo existen en general 2 sistemas de protección. Uno, que es el sistema patente, que es principalmente el que tiene Estados Unidos, que se llama el Plant Patent, que es un sistema muy parecido a las patentes de los medicamentos, que dura 20 años, que uno hace una reivindicación, dice, mira, mi planta la obtuve así, 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 y esta es nueva y es diferente a todo lo que existe en el mundo. Pero es un sistema muy, digámosle, muy cerrado, que tiene muy pocas excepciones. Después vamos a tocar por qué tiene pocas excepciones en comparación a este sistema que se denomina sui generis, porque es un sistema particular para las variedades vegetales, ¿ya? No les voy a contar de todas las patentes porque son muy... Llevo 27 años trabajando en esto y todavía me cuesta entender las patentes. Pero bueno, conozco más el sistema sui generis. Bien, todos los países que están acá en verde alrededor del mundo protegen variedades vegetales bajo un sistema sui generis que se llama el sistema UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, que establece ciertas reglas, requisitos, que dice, usted quiere proteger variedades vegetales, estas son sus reglas mínimas, ¿ya? Y todos estos países, como les señalo, que están en verde, que son casi 100 países, siguen esas normas. Eso no significa que los países que están en beige no tienen sistema de protección de variedades, sino que pueden ser diferentes y que no tengan las mismas condiciones que establece la UPOV, ¿ya? Por darle un ejemplo, en Cuba, un amigo me explicó que ellos tienen un sistema de protección de variedades, pero las variedades son el gobierno del dueño, ¿ya? Entonces, sistema diferente. La India también tiene un sistema de protección de variedades vegetales, pero
que no están acorde a este sistema UPOV que les señalaba. Bueno, la UPOV, esta organización intergubernamental, establece estas reglas que establecen un formato o un sistema eficaz para la protección de estas variedades vegetales para el beneficio de la sociedad, ¿ya? Vamos a ver algunas reglas mínimas que establece cosa que un obtentor que está en Chile y quiere ir a proteger variedades, no sé, a China o a Brasil, sepa con qué se va a encontrar, ¿ya? Que no empiecen allá a decirle, no, es que esto no se requiere, es que son tales estos papeles más. No, hay un sistema bastante reglado alrededor del mundo con estos requisitos. Bueno, en la UPOV hay 80 miembros, hablo de miembros y no de países, porque, por ejemplo, la Unión Europea es un miembro, pero además la gran parte de los miembros de la Unión Europea también son, los países son también miembros de UPOV, ¿ya? Por ejemplo, España, entre comillas, tiene doble militancia, como país y como miembro de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, la OAPI, que es la Organización Africana de Propiedad Intelectual, es un miembro que representa a 10 países, ¿ya? La sede de la UPOV está en Ginebra, en Suiza, y comparte oficina, llamémoslo así, con la Oficina de Propiedad Intelectual, Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI o WIPO. Él es el director general de la WIPO, pero también es director general de la UPOV. Entonces, comparten no solamente oficinas, sino que también se prestan cooperaciones entre estos dos organizaciones. Solamente para que vean acá los miembros son los países, no son las empresas. En algún momento tuvimos una discusión hace harto tiempo que no sé, porque Syngenta era miembro de UPOV, la verdad es que no, son cada país. En este caso, Chile, me toca a mí representar al país en todas las reuniones, y el país es el que da las directrices, o como país, nosotros opinamos de qué sí o qué no, obviamente en consenso con todos los otros países, se dictan directrices que luego tienen que tomar en consideración todos los países. La UPOV se formó el año 61 y después se fueron actualizando, ¿ya? Se habla del acta del 61, el acta del 72, el acta del 78 y el acta del 91, ¿ya? Obviamente el 61 no es lo mismo que el 91 porque biotecnología, nuevos avances en fitomejoramiento, etc. Y Chile es miembro del acta del 78, ¿ya? Y como les señalaba anteriormente, las actas de UPOV establecen ciertas reglas que deben cumplir todos los países, pero para los que son abogados no es un convenio que sea autoejecutable, sino que uno toma el convenio, eso quiere decir que uno toma el convenio y lo incorpora como legislación propia y se cumple todo eso. Esto no. Esto dice tienes que cumplir con esto, solamente como un ejemplo. La UPOV no le dice al país qué organismo debe estar a cargo del registro. Podría ser Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, un organismo en particular, o por ejemplo, cuáles son las... cuando uno vulnera el derecho, se llama cuál es la observancia. Si lo lleva a los tribunales penales, a los tribunales civiles, tribunales arbitrales o alguno en particular que se encargue solamente de esta materia, sino que le entrega una serie de herramientas y le dice, usted aplique la que mejor se aplique en su país, ¿ya? Entonces, es importante eso porque algunos dicen, es que la UPOV dice esto. Bueno, eso hay que bajarlo a cada uno de los países. Ahora, la UPOV antiguamente estaba muy encerrada en sus cuatro paredes, llamémoslo así. Hacía poca divulgación de lo que hacía y como que le tiraba la pelota a cada uno de los países. Y ya hace un par de años atrás se dio cuenta que era necesario divulgar su labor y dar cuenta de cuáles son los beneficios de las nuevas variedades. Entonces, tiene una serie de a través de las redes sociales, de mostrar cuáles son los beneficios
de las nuevas variedades vegetales, cuál es el aporte al cambio climático, cuál es el aporte no solamente a los grandes agricultores, sino que también a los pequeños agricultores. Acá se muestran varios en LinkedIn, en Facebook y en otras redes sociales. Y lo importante es que a veces en Chile, muchas personas hablan de que en Chile se patentan las plantas. Y en Chile no se patentan, sino que se registran. Son no diametralmente opuestos, pero tienen muchas diferencias que son importantes para los agricultores. Ahora, ¿hay alguna pregunta en esta, llamémosla introducción de lo que es la propiedad intelectual, de lo que es la UPOV? Okay. En Chile tenemos que la primera ley que hablaba del registro de variedades protegidas del año 77, que es el decreto ley de la ley de semillas, la 1764. Posteriormente, la OMC dijo que todos los países tienen que tener un sistema de protección de variedades, ya sea un sistema sui generis o un sistema patente. Chile tuvo que tener una nueva ley, en el año 94 para cumplir con esos requisitos que establecía la OMC. Así que Chile optó por ingresar a la UPOV en el año 96, adhiriendo al acta de 1978. Esto es lo que está actualmente vigente, esta ley, y no se ha modificado nada desde el año 94, eso quiere decir que son casi más de 30 años que tenemos esta ley que no se ha movido nada. Incluso podemos decir que desde el año 77, ya casi 40 años, que se protegen las variedades en Chile. El objetivo de la protección de las variedades, cuando se pensó, estamos hablando del año 94, incluso el 77, era promover la creación de nuevas variedades locales, o sea, nacionales en el país, como también traer la mejor genética desde el extranjero. Ahora, experiencia de esto, solamente contarles que, por ejemplo, en el tema ornamental, en aquellos años, en los años 90, se trajeron muchas variedades de ornamentales para la exportación de bulbos de estas plantas. Acá en la zona sur, en Osorno y en otros lugares más, habían grandes campos de producción de bulbos. Ahora, también tenemos variedades chilenas. Estas son las variedades santas de la Universidad Católica. Y si ustedes comparan versus variedades más antiguas, las características, bueno, acá está la referencia a la moneda 100 pesos, son variedades muy grandes. Y estas son también variedades de arándano que me tocó ver el año pasado acá cerca de Talca. Y ven los tamaños de las nuevas variedades que son bastante grandes. Entonces el objetivo, entre comillas, se cumple de traer buena genética desde el extranjero y también ser creadores de esta genética para nuestros agricultores. Hay dos conceptos importantes dentro de la legislación. Una es el concepto de variedad y el otro es el concepto de obtentor. ¿Por qué es tan importante el concepto de variedad? Para hacerles un cuento corto, es un conjunto de plantas que tienen ciertas características comunes que uno las puede definir, ¿ya? Y uno las puede diferenciar del resto, ¿ya? Nos ha pasado que, sobre todo con plantas nativas chilenas, en que llega alguien y dice, mira, encontré esta planta, una planta que es distinta de toda esta otra, y tiene súper buenas características, la quiero inscribir en el registro de variedades protegidas. Entonces, nosotros primero le preguntamos, ¿es una planta o es un conjunto de plantas que... No, es una planta. ¿Y cuál fue el esfuerzo que hizo esa persona, la inversión de tiempo, cuál fue el trabajo que realizó para obtener esta nueva variedad, que es la idea, que el concepto que el Estado recompensa ese esfuerzo, esa inversión que hizo? No, la encontré. Entonces, ese descubrimiento, llamémoslo así, no se puede proteger o no se le puede conceder un derecho obtentor porque no cumple con los requisitos que establece la ley o el espíritu de la ley, que era recompensarlo por la inversión que hizo, ¿ya? Entonces, no se puede proteger una planta, es una variedad que con esfuerzo el obtentor hizo para obtener esta nueva variable, valga la redundancia.
Por otro lado, tenemos el concepto de obtentor, que es una persona que ha hecho, mediante un trabajo de mejoramiento, cruzamiento, etcétera, cuál ha sido el trabajo que ha realizado para obtener esta nueva variedad. ¿Ya? Acá tenemos una foto que está trucada por si acaso, este es un compañero que trabajaba acá en el SAC, ahí le cambiamos el logo para que no sea tan evidente que estaba trabajando. Pero bueno, a la foto le pusimos estas manzanas rojas, queriendo simular que es una mutación de la manzana, de esta manzana amarilla. Entonces, la pregunta es siempre, este caballero que está acá descubriendo esta mutación, si él sería un obtentor de esta mutación y si esto sería una nueva variedad. ¿Qué creen ustedes? Sí, pero súper de acuerdo, pero en este caso en particular digo yo, de la foto, este caballero no sería un obtentor, porque es una mutación natural, pero un descubrimiento de este tipo, si él sigue con el trabajo de tomarla y desarrollarla, describirla, compararla, ese trabajo que desarrolla después de este descubrimiento lo llevaría a ser un obtentor de una nueva variedad. Pero esta foto aquí, en particular, de esta mutación, esto no es una variedad porque es una rama y es un mero descubrimiento. Entonces, para llegar a ser una variedad tiene que haber un trabajo posterior a este descubrimiento. Lo que sea necesario para avanzar y llegar a homogeneizarlo, estabilizar esa mutación. Porque esa persona también tiene que ver después que no retromute, porque las manzanas retromutan o mutan con mucha facilidad. Entonces, tiene que hacer los ensayos suficientes para demostrar que esa variedad sí es estable y se mantiene estas características por las cuales yo pensé que era una muy buena variedad. ¿Vamos bien? La verdad que no. No. Cuando uno demuestra que una variedad es distinta, se debe a los factores genéticos y no climáticos. Si uno quiere hacer 10 ensayos perfectos en 10 zonas diferentes, pero las características se deberían mantener comparadas con otras. ¿A qué me refiero? Existen factores edafo, climáticos, etcétera, que pueden influir que algo sea más grande o más chico. Pero mis patrones de comparación, que después creo que al final voy a mostrar, deberían mantenerse esas características. Claro, las características genéticas sí, pero por ejemplo el medio ambiente tiene un efecto, digamos, sobre la forma de la fruta. Un ejemplo es manzano. Una manzana cultivada en Texas, en Estados Unidos, por ejemplo, en condiciones más calurosas, una manzana más achatada, del grupo La Red de Elysium. ¿Sí? Bueno, eso le voy a contar después cómo trabajamos con esa parte de la evaluación. Pero acá lo relevante es que este señor no es un obtentor porque es solamente un descubrimiento. Si él trabaja esta mutación, podría llegar a ser un obtentor e inscribir esta nueva variedad. Ahora, el derecho al obtentor es un derecho de propiedad intangible. A diferencia, yo no sé cuántos tienen casa acá, yo gracias a Dios tengo la mía. Cuando me la compré, tuve que ir al conservador de bienes raíces a inscribir mi propiedad y decir, Manuel Toro es propietario de la vivienda ubicada en tal lugar, que deslinda por el norte, con el sur, por el este, por el oeste, y tiene tales características. Y si yo la quiero vender, tengo que ir al conservador y hacer la transferencia y anotar, y va a haber un nuevo propietario. ¿Ya? Acá es lo mismo. ¿Ya? Yo inscribo una variedad en un registro que lleva el Servicio Agrícola y Ganadero, y cuando se inscribe esa variedad, se constituye el derecho al obtentor. ¿Ya? A partir de ahí, el obtentor puede ejercer sus derechos para autorizar a alguien
o para decir que alguien le robó su variedad, bueno, a partir de ese momento puede hacer valer sus derechos. Esto era antiguamente, bueno, todavía tenemos nuestros registros en papel, igual que el conservador de bienes raíces, donde se anotan todos los datos del obtentor, quién es el propietario, en qué año se inscribió, en qué año se definitivo, qué número de registro, etc. Entonces, por ejemplo, si hubiera un problema judicial, el obtentor tendría que llevar una copia de esta inscripción, en realidad no llamo esta, pero se podría llevar esto, y decirle al juez, mire, alguien me está robando mi variedad, yo las tengo inscritas en el SAC, y le pueden caer las penas del infierno al quien se la está robando. Cuando un obtentor detecta que una persona está haciendo mal uso de su variedad, acá en Chile, ¿dónde tiene que levantar esta...? Como es un derecho de propiedad, es un derecho privado. La ley establece que tú deberías ir a los tribunales de justicia a demandar a la persona, porque como tiene pena, bueno, en sus tiempos, con todas las reformas que han habido, tenía pena de cárcel. Entonces es un delito, al final es un delito. Entonces tú deberías ir a la fiscalía a hacer las denuncias correspondientes. Ahora, también algunos van al SAC porque, entre comillas, es más fácil, nosotros tenemos otras facultades, pero lo normal, lo que establece la ley es que vayan a la fiscalía o a investigaciones, porque las investigaciones tiene una unidad que es de propiedad intelectual. También pueden ser las denuncias. Gracias. Bueno, este artículo, el meollo del asunto, llamémoslo así, de la ley, que dice qué es lo que está facultado el derecho del obtentor. Y es que todo el material con el cual se pueda reproducir o multiplicar la variedad está bajo el amparo de su derecho. Entonces, cualquiera que quiera multiplicar, ofertar, reproducir su variedad, tiene que tener la autorización del obtentor. Eso es lo más importante. Entonces, bien sencillo, ¿qué material está amparado? Semilla, dependiendo de la especie, estaca, cualquier cosa con la cual se pueda multiplicar esta variedad. Aquí son todos agrónomos, así que si yo planto una manzana, ¿qué me va a salir al próximo año? Cualquier cosa. Por lo tanto, como va a salir cualquier cosa, esto no está protegido. Caso específico de la manzana. En el caso del trigo, que me va a salir lo mismo, sí está protegido. ¿Ya? Por eso está acá en la foto que está protegido. Y como los frutales son principalmente cultivos clonales, de multiplicación clonal, sí están protegidos este tipo de materiales. Ahora, ¿por qué yo les recalcaba tanto que el tema patente es diferente a este sistema sui generis? ¿Ya? Porque acá contempla excepciones. La primera excepción, que es muy importante, que afecta a los agricultores. Para hacerle el cuento fácil, si un agricultor compra legalmente una semilla de trigo, que está protegida de INEA, de Eric von Baer o de quien sea, dice, ok, compré tantos sacos, sembré 100 hectáreas, por decir algo, no, 10 hectáreas de trigo, y digo, voy a guardar esta parte como sementera para sembrarla el próximo año. Esa persona, ese agricultor, no tiene que pedirle permiso a nadie, ni pagarle a nadie por guardar esa semilla para sembrarla el próximo año en su propio campo. Pero esa semilla no la puede vender, porque eso no es competencia leal al obtentor, sino que es para uso propio. Entonces, la semilla de uso propio, en su propia explotación, en su propio, no vulnera el derecho de nadie. ¿Ya? Entonces, eso apréndanlo bien, que no hay una vulneración del derecho cuando uso mi propia semilla en mi propio campo. ¿Ya? Eso no lo tienen las patentes. Pero estamos hablando de un material que yo cosecho y vuelvo a sembrar. De nuevo con las manzanas. ¿Sí? Yo no puedo cosechar manzanas y volver a sembrarlas.
Por lo tanto, esto aplica solamente para los cultivos por los cuales la semilla es el producto de la cosecha y yo lo puedo volver a establecer. No aplica para frutales de multiplicación clonal. No, yo no cosecho ramillas para sembrarlas, para plantarlas, sino que cosecho frutas. Y la otra excepción que es muy importante aplica a los fitomejoradores, porque el sistema UPOV no quiere que sea un sistema cerrado de que alguien hizo un cruzamiento y ya nadie más lo va a ocupar. La idea es que si una variedad que está inscrita en el registro de áreas protegidas, yo pueda tomar esa variedad, otro obtentor pueda tomar esta variedad y obtener una cosa nueva. Y no le tendría que pedir permiso al obtentor original. ¿Ya? Eso es un objetivo bien importante porque, o si no, se reduciría mucho la cantidad de mejoramiento. Y como esto se supone que tiene un bien final que es para la sociedad, para los agricultores, para los consumidores, no podemos restringir a los obtentores en el uso de los materiales. ¿Ya? Obviamente en todas estas cosas hay una excepción a la letra chica, que sí es muy parecida, que si no es muy... Bueno, pero es letra chica. Este es el espíritu que tiene la ley. Para hacer mejoramiento, digamos, utilizar el polen, digamos, para poder tener otra variedad. Claro. Sí, sí. Y ese, por ejemplo, es la gran diferencia del sistema patente. Los gringos están muy acostumbrados a las patentes y el polen está protegido de sus variedades. Entre comillas, en Estados Unidos yo no puedo ocupar el polen de una variedad que esté patentada. Pero si una variedad está patentada en Estados Unidos, ¿Sí? supongamos allá en Europa. ¿Sí? Yo en Chile, esa variedad, se introdujo esa variedad a Chile y me interesa, digamos, porque tiene buenas características, quiero hacer un programa de mejoramiento genético. ¿Puedo en Chile utilizar el polen de esa variedad introducida? Si está protegida. Acá es que los sistemas de protección son territoriales. Lo que está patentado en Estados Unidos está patentado en Estados Unidos. Allá no podría hacer. Allá no se podría hacer. Acá sí. Ahora, hay un tema ahí, que es un tema legal, que es más o menos delicado, que nuestra ley dice que uno no puede poner en los contratos, por ejemplo, términos que no estén en nuestra legislación. No puedo ir más allá de la ley y dice que serán considerados nulos. Entonces, acá, por ejemplo, alguien podría decir, oye, yo no puedo tomar el polen de esta variedad porque el contrato con Juanito Pérez dice que no lo puedo ocupar. Esos son temas más delicados, pero sí, esta excepción tiene que ser aplicable sí o sí. Los contratos dicen que cuando uno encuentra una mutación de la mutación de la mutación de la mutación, como 5 generaciones más, el dueño es el fitomejorador que está en Estados Unidos. Ahora, yo vuelvo al tema de la casa. Es un derecho. El derecho de obtentor yo puedo venderlo, heredarlo, lo que yo quiera, porque al final es un derecho. Entonces, puedo comercializarlo y al final incluso se puede hasta hipotecar. Si alguien me lo valora y dice, oye, su cosa vale $1 millón, lo voy a hipotecar por $1 millón y lo transfiero a los derechos o que han hipotecado. Son prácticas que se utilizan. Y como yo les señalaba, este es un derecho que es territorial, que se aplica en Chile, y es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque la idea es que después queda dominio público, que cualquier persona lo pueda ocupar. ¿Ya? Entonces tenemos que para la árbol y vide dura 18 años y para la otra especie dura 15 años. En otros países, que tienen UPOV 91, esto pasa a 25 y esto pasa a 20. Pero estos son los mínimos. Cada país o cada miembro de UPOV establece los mínimos, los tiempos que ellos necesiten. Por ejemplo, las papas en la Unión Europea tienen 30 años. Los espárragos, variedades de espárragos también tienen 30 años. ¿Por qué? Porque ellos allá se dieron cuenta que se demoraban mucho tiempo en obtenerlo, una gran inversión, y que pensaban que en 30 años recién podían recuperar esa inversión. Ahora, todos los derechos se pueden caducar. Acá están todas las razones por las cuales se puede caducar: cuando termina el periodo de protección, cuando ya no es rentable el derecho, o sea, hay que hacer algunos pagos anuales. Entonces, mi variedad ya no sirve en Chile, la saco del registro o me la llevo de Chile porque no funcionó en Chile. Es muy factible que variedades de otros países no peguen, no prendan en Chile. O por algunas otras razones que son temas también administrativos.
también un registro de una variedad se puede anular. Por ejemplo, cuando el obtentor no era el obtentor, se la robó a otro y dijo, esta variedad es mía y la quiere presentar en Chile. Y después viene el obtentor original y dice, oye, esa variedad era mía. Bueno, nosotros no teníamos cómo saberlo. Y se sigue un juicio, llamémoslo así, y se determina que no era de él. O alguien, por ejemplo, trajo una variedad que digo, oye, esta variedad era distinta a todo lo que existe, y la verdad es que se la había traído de Tumbutú y ya existía previamente. Y también se hacen las pruebas correspondientes. Y si se verifica, se anula el derecho, y cuando se anula un derecho y cobra alguna regalía, que alguna vez ocurre, tiene que devolver todas las regalías que cobró. Y lo que preguntaba Isabel antes, cuando alguien vulnera el derecho, la justicia penal se va a la justicia. Esa ley, o esta ley que tenemos ahora, establecía que había un presidio menor y multa de 5,50 UTM. Algunos van a la justicia civil porque la justicia penal, yo no entiendo mucho, pero como no soy abogado, van cuando hay un perjuicio contra el Estado, ¿ya? Por eso existe el presidio y las multas son a beneficio fiscal. Pero después de esto, como yo me vi perjudicado, puedo ir a la justicia civil a que reparen el daño que me hicieron a mí a través de una indemnización. Y hay alguna sanción administrativa que también establece la ley, que es, por ejemplo, cuando no usan bien los nombres u otras cosas en las etiquetas, que como nosotros fiscalizamos el comercio, podemos aplicar alguna sanción administrativa. La verdad es que nadie ha ido preso en Chile, nadie. Hay muy pocos juicios que llegan a juicio. Normalmente hay avenimientos previos y muchas veces los agricultores que vulneraron el derecho, por ejemplo en el caso de frutales, han tenido que arrancar los huertos y pagar una cierta cantidad de plata. Hay un caso para nosotros famoso, que es una variedad Constanza, que fue por este lado, que demandó como por 50 millones de dólares y terminó ganando 5 millones de dólares el dueño de la variedad. Por todo, hicieron ¿cómo se dice? Un cálculo de todo lo que exportó esta persona de esa variedad y dijeron, este caballero ganó 50, bueno, terminaron con 5 millones de dólares pagándole al obtentor de la variedad y además arrancando el huerto. Ahora, ¿qué debe cumplir una variedad para ser inscrita en el registro de variedades protegidas? Estos son los requisitos que establece la UPOV para que todo el mundo cumpla las mismas normas. La variedad tiene que ser nueva, tiene que ser distinta, homogénea, estable y tener un nombre. Entonces un obtentor que va a China, Brasil, Argentina, Chile, sabe que tiene que cumplir con estos requisitos. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos términos? La novedad en una patente es que no haya estado en el estado del arte previo en un periodo de tiempo en todo el mundo, ¿ya? Que no haya sido publicado, que nadie haya hablado de esto en ninguna parte, ¿ya? En cambio, acá está un poco el esquema para las patentes. Cuando se habla del estado de la técnica, del estado del arte, cuándo se puede haber publicado y cuándo no se puede haber publicado. En cambio, en las variedades vegetales es muy distinto. Se refiere a en qué fecha se comercializó la variedad, ¿ya? Y se considera que en el país no se puede haber comercializado por más de 1 año y en el extranjero por más de 6 años para árbol y vide y no más de 4 años para otras especies. Esto es la novedad para el registro de variedades protegidas. Si no cumple con la novedad no se puede inscribir. Es vieja. En cuanto a la distinción, una variedad que se inscribe tiene que ser distinta a cualquier otra variedad notoriamente conocida en el mundo, no solamente en territorio nacional, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Y qué es notoriamente conocida? Es que algo que esté en un registro, que esté en algún banco de germoplasma, pero que esté en conocimiento público. ¿Por qué? Podría ser que yo en el patio de mi casa tenga una colección de variedades, pero nadie sabe que existe. Y un fitomejorador llegó a lo que yo tenía, haciendo cruzamiento, no sé,
por distintas formas de mejoramiento, y ese mejorador no sabía que yo lo tenía. En ese caso, mi variedad no era notoriamente conocida y esa variedad sí se podría inscribir en un registro. Ahora, normalmente se piensa que las características que hacen distinta una variedad son de índole o de importancia comercial, ¿ya? En algunos casos sí, podría ser, pero no es necesario que sea solamente de tipo comercial, ¿ya? Por ejemplo, acá podríamos considerar que un tipo de importancia comercial es el color de la fruta, manzano, pero por otro lado podríamos ver que la característica de la flor de la fruta, del manzano, perdón, si es distinto acá, sí se podría incluir en un registro y el color de este botón tiene cero importancia comercial, ¿ya? Eso es lo que quiero mostrar en esta diapo, que esto sí es importante desde el punto de vista comercial y esto no. Y podría tener una variedad que tiene esta característica y otra que tenga esta característica y ser todo el árbol y toda la fruta exactamente igual, pero yo las puedo reconocer por el color del botón de la flor, ¿ya? Con esa característica la hace distinta. Y yo al ponerla en las mismas condiciones de manejo agronómico, bajo el mismo patrón, bajo el mismo sistema de riego, misma fertilización, y yo logro visualizar que esta característica la hace distinta de esta otra, yo diría que esa es una nueva variedad vegetal, que es distinta. Ahora, hay cientos de caracteres en algunas especies que podríamos ver que son diferentes a algunas variedades. Por ejemplo, acá en el maíz, la base del tallo, esta coloración antociánica, es súper diferente en estas tres plantas y podríamos considerar que son tres variedades diferentes. Pero de nuevo, hay que tener harta experiencia, hay que ir en el momento adecuado. No es que yo vea hoy día que es blanca y en 3 semanas más está morada. No, hay que ir en el mismo momento y comparar exactamente lo mismo, el mismo estado fenológico. En relación a la homogeneidad, llamemos que las plantas hermanas tienen la misma característica, ¿ya? Si yo siembro una parcela de trigo, tienen que ser todas iguales y siempre hay una tolerancia, ¿ya? Hay unas directrices que plantean cuál es la tolerancia dependiendo del tipo de multiplicación. Solamente por un ejemplo, acá tenemos estas flores, que esta sería una variedad homogénea, y esta va a ser una variedad no homogénea porque tiene plantas de diferentes colores y diferentes tamaños. Pero esto es dentro de la misma parcela o dentro de la misma planta hermana, llamémoslo. En cuanto a la estabilidad, quiere decir que las plantas hijas mantengan las mismas características, ¿ya? Por ejemplo, acá este es el material original que tenía la primera generación, o el original que tiene esto, primera generación, segunda, pero ya esto se mantiene estable, mientras que esta otra, en la primera generación ya empiezan a aparecer flores con otras coloraciones y ya al final no se mantiene nada del original. Es un poco lo que hablamos de las mutaciones de los manzanos, que pueden retromutar y las características por las cuales a mí me interesaba esa manzana se van perdiendo, ¿ya? Y ya deja de ser estable. Entonces una variedad que deja de ser estable ya no se puede proteger tampoco. ¿Por qué? Porque podríamos entregarle al agricultor final algo que no fue lo que yo inscribí, que ya no es lo mismo. Y la denominación es principalmente que esa variedad tenga una denominación que al agricultor no le cause una confusión. Eso es lo más importante de todo. Por dar un ejemplo, yo no le puedo llamar, por dar un ejemplo nomás, a esta flor roja que se llame bonita celeste, porque el agricultor va a pensar que era celeste y es roja. O por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, pero por ejemplo, en el INEA tiene variedades de trigo que tienen los nombres del sistema solar. Hay una que se llama Sol INEA, Urano INEA, Platino INEA, Plutón INEA, Urano INEA, Venus INEA. Entonces, podría venir alguien por fuera, que no sea INEA, y denominar a su variedad de trigo que se llame Venus INEA, que no está el nombre por INEA. Entonces, el agricultor final va a pensar que eso es una variedad del INEA, siendo que no tiene absolutamente nada que ver con INEA. Entonces, en esos casos, nosotros no podemos protegerla con ese nombre y tiene que ser otra
nombre de bautizo. ¿Se entiende eso? Bueno, en Chile, nuestra oficina es la encargada de registrar todas las nuevas variedades y para presentar una nueva variedad, primero, si no es chilena la variedad, tiene que tener un representante en Chile. ¿Por qué hablo de representante en Chile? Porque el 95% de las variedades vienen del extranjero, ¿ya? En general, se necesita un representante en Chile. Tiene que presentar una solicitud con una descripción de la variedad completa, hay unos formatos para cada una de las especies, tiene que explicar con detención cuál fue el método de obtención, si fue un cruzamiento aleatorio, un cruzamiento dirigido, si fue una mutación, si fue, no sé, mutación espontánea, una mutación dirigida, si pues fue a través de biotecnología, etcétera, en qué año, sobre qué variedad trabajó, y todo el proceso que hizo para esta nueva variedad. Tiene que entregarle una muestra para nosotros corroborar cuáles son estas nuevas características de la variedad, si es homogénea y si es estable también. En caso de ser una variedad extranjera, tiene que presentar un poder que acredite que es el representante en Chile del propietario de la variedad. En caso de estar inscrita en el extranjero, presentar un certificado y obviamente pagar los costos de inscripción de esta nueva variedad. Acá tenemos el formato papel, llamémoslo así, de nuestro solicitud de inscripción. Ahora, existe a nivel internacional también una herramienta que se llama UPOV Prisma, porque en caso de, por ejemplo, acá la Universidad de la Frontera tiene una nueva variedad de avellano, y diga, ya, voy a protegerla en Chile, pero también me interesaría protegerla en Italia, o en Estados Unidos, o en Turquía, uno podría entrar a esta herramienta y sin tener que ir a esos países, podría presentar la solicitud aquí a esos países, ¿ya? Entonces, ahorra costos, están los formatos de esos países ya actualizados, están en el idioma español. O sea, si voy a Turquía, en el turco no tengo idea, pero aquí están en español. O sea, es más fácil de esta forma subir la presentación. Esa es la primera parte, la primera fase. El resto de las etapas sí se debe continuar en cada uno de esos países, pero es una herramienta que proporciona la UPOV para facilitar el proceso de inscripción. Bueno, acá están las descripciones varietales. La UPOV trabaja con grupos técnicos para cada una de las especies. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el de uva. Hay un grupo técnico que dice que lo más importante para diferenciar variedades, no para describirlas, son estas características, que tienen 50, 60 caracteres, que pasa desde temas fenológicos y temas fenotípicos como las características del árbol, de los sarmientos, de la hoja y finalmente de la fruta, para ahí poder diferenciar las variedades. Este es un certificado de título del extranjero, en este caso de la Unión Europea, y debe entregarnos a nosotros la muestra representativa, ya sea de semillas o que nosotros establecemos nuestros propios estaciones de prueba. Tenemos en Los Ángeles, tenemos en Osorno para las papas, o nos entregan un mapa de donde el obtentor o el representante del obtentor establece los ensayos acá en Chile para nosotros poder ir a evaluar. Otros papeles. Este es un flujograma muy sencillo de lo que tiene que hacer el que presenta la solicitud, nuestra labor como servicio. Acá es muy importante que exista un comité calificador de variedades, que nosotros le damos todo el input de la solicitud y finalmente ellos son los que deciden si se inscribe una variedad o no, ¿ya? Ahí los voy a mostrar después, pero acá está todo el flujo de cómo se debe trabajar con una solicitud. Se tiene que publicar en el diario oficial un extracto de la solicitud, porque alguien podría oponerse a la inscripción, que diga, oye, esa variedad ya existe, o es mía, o ya se comercializó porque era vieja, y se podría oponer. Acá está el comité. Son estos 6 integrantes que son expertos en mejoramiento genético, en botánica, etcétera. Los nombra el ministro de Agricultura por decreto. Y también constituye la persona que sea el jefe del departamento de semilla y planta, que actualmente es la señora Sandra Busto. Entonces, estas 7 personas integran el comité, que son las personas que tienen que tomar las decisiones que corresponden.
Ahora, al comité no se les paga ni uno, entonces es un tema ad honorem que valoramos mucho porque igual es harta pega, pero... Bueno, este comité, el que les mostraba recién, ellos ordenan, que se realicen estas pruebas y ensayos en campo. ¿Ya? Nos dicen, servicio agrícola ganadero, tome, estas variedades tienen que llevarla a campo y compruebe que son distintas, homogéneas y estables. Ahora, el medio más eficaz para verificar que una variedad es distinta, homogénea y estable es en el campo. En el mundo ideal sería que cada país tuviera las colecciones de referencia de todos los otros países para poder comparar con todas las otras variedades. Obviamente imposible. Cada uno tiene sus colecciones de referencia, algunas más grandes, otras más chicas. Pero el mundo ideal, como les digo, es hacerlo así. Ahora, hay herramientas que a uno le permiten ir achicando con qué debo comparar. Algunos en Europa, por ejemplo, hacen pruebas de ADN para verificar cuáles son las variedades más cercanas y ponerlas una al lado de la otra. En algunos países usan el computador, usan bases de datos para comparar características y dicen ya esta es más cercana o no. Y hay otros que no hacen nada. Son 90 miembros, 90 que cada uno es libre de hacer las pruebas de las formas que considere y que de acuerdo a los recursos también. En Chile tenemos estaciones de prueba, como les señalaba, pero para las variedades agrícolas. O sea, lo que son cereales, forrajeras, hortalizas y papas. Nosotros llevamos los exámenes en nuestras estaciones, seguimos al pie de la letra las directrices de examen que nos dice cómo se hacen los exámenes, cuándo debo hacerlo. Por darle un ejemplo solamente, de manzano, que nos dice, mire, usted debería ir acá, esto es un carácter cuantitativo, que es como la forma que debe hacer la evaluación, que es visual y general. Uno lo entiende, pero es para explicarles nomás. Esto significa que tiene una referencia en la directriz, que tiene una foto de cómo se debe comparar. Esto significa que es en qué estado fenológico del manzano debo ver. ¿Ya? Es solamente un ejemplo. Y esto es lo que debería ver el inspector del SAC cuando va a hacer las evaluaciones. Ahora, es muy difícil hacerlo con una planta sola aquí y sin poder compararlo. Entonces nosotros establecemos ensayos que nosotros decimos cuáles son las variedades de referencia, por ejemplo, por fenología, por caracteres, o si por ejemplo hay una mutación de otra variedad, tiene que ponerle al lado la mutación, etc., ¿ya? Para poder comparar mejor cuáles son las diferencias. Este otro ejemplo de la arista o barba, si está en ausente o presente, en trigo, tipos de ensayo nos dicen que, por ejemplo, en algunos cultivos se necesita hacer parcelas, en otros cultivos son plantas individuales, sobre todo para plantas alógamas, variedades de especie alógama, ya sea plantas individuales así o en maceta. También, por ejemplo, el DH en papa, esto es más o menos antigua, pero acá en los lagos, en Osorno, tenemos una estación de prueba, tenemos, en ese tiempo teníamos 34 variedades protegidas, variedades del registro de variedades aptas para certificación, tenemos variedades nativas, más de 200 variedades nativas, y otras variedades de uso público. Entonces tenemos un pool de casi 500 variedades que la estación de prueba allá en los lagos, en Osorno, que este es un diseño de ensayo que hacen por color de piel, por color de pulpa y por color de flor, hacen las distintas repeticiones y acá también colocan las variedades nativas. Entonces, para el inspector, cuando llegan nuevas variedades, es mucho más sencillo ver, oye, aquí están todas las de pulpa roja y las voy a comparar con la pulpa roja, no se haga nada con comparar con pulpa blanca. ¿Ya? Este es el último, el diseño del año pasado. Y acá está la estación de prueba, van rotando todos los años por temas de enfermedades del suelo y distintos tipos de evaluaciones en distintos periodos fenológicos. ¿Ya? Solamente como un ejemplo, el tema de la brotación, del brote, de un carácter muy importante, yo no tenía idea, y me explicaron que esto corresponde casi a la huella digital de las variedades de papa, o sea, uno podría ver esto y saber qué variedad es. Todos los caracteres que se evalúan
en esta parte, perdón, solo en esta parte, todo lo que se evalúa, obviamente esto se cosecha y se lleva a condiciones especiales para que todas broten de la misma manera. En Los Ángeles, en la estación de prueba de UMAN, también tenemos distintas evaluaciones. Ahí está, y el diseño de los ensayos, también qué es lo que se debe evaluar en cada momento en trigo, distintos estados fenológicos. Un tema súper relevante, es un tema que el inspector tiene que tener experiencia, tiene que tener mucho criterio y mucho bagaje en esto, porque, por ejemplo, acá vemos que el hábito de crecimiento que puede ser erecto hasta acá postrado, pero seguramente si yo no vi el momento adecuado, esta planta podría pasar a evaluarse en esto, si voy muy tarde. ¿Ya? Las macollas pueden influir en una serie de cosas, entonces podría confundir este carácter, este nivel de expresión que está dado acá, que es un nivel 3 o un nivel 1, y pasar a ser 7. Entonces, pues cuando yo comparo con otra, podría darse que decir que es lo mismo que otra variedad y no que sea distinta. Entonces se necesita mucha experiencia en esta materia. Y en el caso de las especies frutales, nosotros vamos a los campos de los obtentores a ver qué es lo que tienen. En general tenemos la gracia, la suerte de que hay muchas variedades en los mismos campos, en general. ¿Ya? Por ejemplo, acá en esta foto está este arboretum, llamémoslo así, de vides, en que hay muchas variedades distintas. Acá estos RBP son plantas de distintas variedades. Tenemos alrededor de, por el registro han pasado más de 200 variedades de uva de mesa, todas. Creo que han pasado menos de 10 variedades de uva vinífera que no han prosperado en la inscripción por distintos motivos. Y en este minuto hay 118 títulos vigentes de variedades frutales, de variedades de vides. Y el 77% proviene de Estados Unidos. Entonces, en este campo, yo creo que hay, de estas variedades, de estas 118 deben haber 80, y de estas 210 deben haber como 50 más. Entonces, le facilita la labor al inspector de poder ir comparando las distintas variedades. La fenología, caracteres, si unos rosados, etcétera, etcétera, es mucho más fácil en ese caso. Ahora, tenemos otras especies en que son prácticamente variedades únicas y que se nos hace muy difícil. Por ejemplo, hace un par de años llegaron variedades de cranberry y ha sido un verdadero lío, pero bueno, ahí estamos trabajando. Y dentro de toda esta especialización, y les cuento que para ser un evaluador de DHE, que le llamamos nosotros, no existen cursos, no existen capacitaciones formales, es como de generación en generación que uno va formando a los profesionales. De hecho, el año 21 se fue jubiló una persona que trabajó 40 y tantos años en el SAC y que tenía todo el know-how de esta materia y él iba entregando a los distintos inspectores. Y lamentablemente jubiló y ahí quedamos un poco parados. Y gracias a Dios tuvimos una llamada telefónica, digo yo, que tuvimos un proyecto TAIEX, que TAIEX es una herramienta de la Unión Europea. Nos llamó el jefe de la Unión Europea de materia de variedad vegetal y nos dijo qué es lo que necesitábamos. Nosotros dijimos necesitamos capacitarnos más y tener más experiencia en temas de DHE. Y de esa forma pudimos ir a España a ver examen de DHE en frutales de manzano, en vides, frutillas, cítricos, y pudimos comparar cuánto hacíamos bien, cuánto hacíamos mal, y obviamente mejorar todas nuestras materias. ¿Ya? Estas son fotos de variedades diferentes en el mismo estado que se van haciendo, que vamos usando nosotros como herramienta de comparación también cuando hacemos nuestras evaluaciones, distintos tipos de tamaño de valla, por ejemplo, en el caso de vid, cómo se toman las fotografías para poder ir comparando con otras variedades, temas de manzano también que fuimos a ver a Zaragoza, por ejemplo acá el ancho de las estrías, por ejemplo el tema de las galas es muy relevante y además muy relevante la zona de donde se hace la evaluación. Teníamos variedades gala en Paine, que prácticamente el ancho de la estría era nulo porque las condiciones climáticas no permitían que se expresaran y cambiamos las variedades en Gol y sí había estrías muy claramente definidas. Entonces, claro,
si traímos solamente una variedad, podrían ser dos variedades diferentes si las comparamos en distintas zonas. Entonces tenemos que traer la otra variedad de referencia para saber cómo se comportan en relación a la estría. Un ejemplo. El tema de la había mostrado esta foto, la de estigma, al mismo nivel, por debajo respecto a la antera. Esta es una forma de evaluar más fácil, poniendo la hoja estirada acá, saber el tamaño. Otros análisis que se hacen con la fruta partida. Nuevas variedades, no sé si ustedes conocen estas variedades de pulpa roja, que no son muy buenas todavía, pero es un gran logro que hayan logrado estas características. Formas también, como hablábamos antes. Bueno, nuestros examinadores en distintas regiones. Y esta es la foto que quería llegar, que, por ejemplo, si nosotros necesitamos estas variedades de ejemplo, porque si esta variedad en un ambiente A, no sé, país o al mismo ambiente, tiene una característica de tamaño medio, por el tamaño, y luego la cambiamos a otro medio ambiente, esta variedad podría decir que respecto a este país era grande, pero si tenemos que ir a la colección de referencia para ver que efectivamente se mantiene como medio, ¿ya? Las otras variedades deberían influirse en el medio ambiente de la misma manera. Este es un ejemplo de un informe final de acá de la Araucanía que hace el inspector de acá, que hace el informe final que llega al comité con la fotografía de donde se hicieron los análisis, con todo el detalle, y esto lo evalúa después el comité calificador de variedades para saber si inscribe o no de manera definitiva, que es lo que llegamos acá a este informe técnico. ¿Vamos bien? ¿Nos queda la última parte? Respecto a estadísticas, para que se hagan la idea de los números de nuevas variedades, en la UPOV hasta el año 20 habían como 140.000 títulos en vigor o vigentes y eran 77 miembros, ya son 3 miembros más. Sin embargo, bueno, y quería mostrar acá que esta línea amarilla no se ve muy bien, esta es nuestra tendencia que coincide un poco con lo que es a nivel internacional. Ahora, esto en los últimos años se disparó porque China, entre comillas, se puso a proteger variedades. Para que tengan la idea, en la Unión Europea, entre comillas, como miembro, era el que más protegía variedades entre 2.000 y 2.500 solicitudes por año. China está pidiendo 5.000 solicitudes por año. O sea, se dispararon, se volvieron locos y es una cantidad gigante de nuevas variedades que están haciendo. Así que, solamente para que se imaginen, esto va a llegar por acá, o ya está por acá, ya están cerca de los 200.000 títulos. En Chile se reciben más o menos 100 solicitudes por año. Esta es a diferencia de los 5.000 de los chinos, recibimos 100. El pic fue el año 21 con 139. Bueno, esto es lo que está ahora a febrero. Y los títulos vigentes por año, si se fijan, bueno, acá Chile pasó a ser miembro de UPOV, acá el año 96, perdón, y de manera importante ha crecido, y lo que más se ha protegido en Chile son variedades de tipo frutal. Las variedades agrícolas que están acá abajo se mantienen. Hubo un gran crecimiento de variedades ornamentales, sin embargo, se ha disminuido de manera importante, y hay muy poquititas variedades forestales que en general casi ni se protegen. Pero creo que Chile es un país muy particular que creo que debe ser el que, proporcionalmente, debe ser el que más variedades frutales tiene en el mundo. Y lo importante es que, ¿cuál es el impacto en la agricultura de una nueva variedad? La verdad es que muchos años atrás, como el año 2010, estábamos discutiendo cuál era la nueva ley de obtentores para Chile, para adherir a UPOV 91, y me tocó ir a una charla en la Universidad de Chile y llegaba mi presentación hasta aquí para atrás. Pero me tocaba darle a alumnos y decirle, ¿esto es importante o no es importante? ¿Esto es relevante? Habían agricultores también. Y la verdad es que no había información, no había nada de nada. Googleé en alguna parte de la variedad Red Globe, cuánto se exportaba, etcétera, y pude mostrar esa información, pero era muy vaga. Ahora hay más información, esta información de INEA que me proporcionó Fernando Ortega hace un año atrás,
de las variedades de arroz, de las variedades disponibles. Todas las variedades eran creadas por INEA. La superficie nacional en ese tiempo, el 100% era variedades de INEA nacionales. En papa, los programas de mejoramiento genético de papa, muy importantes para el país, sobre todo hasta ahora, hace poco, la Patagonia, la Karoo INEA son las más importantes de uso en el país. Más del 40% del mercado en ese tiempo eran, si llegamos al producto final, eran como $300 millones al consumidor final. Y esta es una diapo que toma en volumen, en volumen, bien digo, de lo que se exporta en uva por cada uno de los países, comparándonos con Perú y con Sudáfrica, qué porcentaje eran de variedades protegidas. Y acá el 2021 era solamente un 36% en Chile, un 50% en Perú y un 67% de las exportaciones de Sudáfrica eran con variedades protegidas. Y se fijan cómo temporada a temporada esto ha ido creciendo. En 3 años pasamos de un 36 a un 62, casi se duplicó la exportación con variedades protegidas. Y en los otros países obviamente también ha ido creciendo. Y esto va muy de la mano con las plantas de vivero, la información que proporcionan ellos, de cómo ha ido evolucionando, o cómo en estos años, la venta de plantas con protección de derechos de autor. Casi, los últimos años, casi no se vendían plantas de tipo libre, llamémoslo así. Otra forma de ver el impacto de la UPOV es, en la UPOV, de la variedad protegida, perdón, en la UPOV hay un link en que muestra muchos videos, son muy bonitos los videos, de cómo impactan las variedades protegidas en el ambiente local. ¿Ya? Hablan de distintos tipos de cultivos. A mí me llama mucho la atención este de acá de Ecuador, porque estas son moras que tenían espinas. Entonces cuentan la historia de cómo los que cosechaban se pinchaban, tenían sangre, entonces incluso llegaban a los mercados frutos con sangre. Y finalmente el INEA de allá, no se llama INEA, pero el Instituto de Investigaciones de Ecuador, logró obtener una nueva variedad sin espinas. Entonces, ¿eso qué significaba? Que todo el trabajo previo ya no tenía este dolor en la cosecha. Así que son bien ilustrativos, llamémoslo así, estos videos. A mí me gusta siempre mostrar este video, o sea, no lo voy a mostrar ahora, pero si tienen la oportunidad de verlo, yo les hablaba antes de las variedades de frambuesa de la Universidad Católica, que son las variedades Santa. En el año 19, si es que no me equivoco, me tocó participar en la grabación de este video de la importancia para los pequeños agricultores de las variedades de frambuesa de estas variedades Santa. Nos tocó ir a Teno y a Santo Domingo a entrevistarnos con estos pequeños agricultores. Estoy hablando de pequeños agricultores que tienen en 5.000 metros, tienen su casa, tenía 2 hileras de frambuesa, 4 hileras de frambuesa, 2 hileras de cerezo y una huerta familiar. Y me acuerdo que esta señora tenía un hijo que decía que lo que antes demoraba, porque la frambuesa la otra era mucho más chica, demoraba un día completo en cosechar X kilos, ahora se demoraba medio día. Significaba que tenía tiempo disponible, no solamente plata, sino que tiempo disponible para otras funciones de la huerta o de la casa. Entonces, está muy bien diseñado el video, llamémoslo así, para mostrar que no solamente los beneficios son para los agricultores grandes, sino que también pequeños agricultores. Y tengo entendido que acá en la zona de la Araucanía hay una señora que se llama Jenny, creo que se llama, que luego va a salir alguna entrevista, algún video, de acá de la zona, que también tiene huertos de frambuesa y pasó de ser una pequeña vendedora de frambuesa a una, llamémosla, un mercado mucho más grande. Creo que, bueno, van a hacer una entrevista, cuando las tengan se las podemos compartir, pero tiene una historia muy bonita que ya ha sido publicada acá en la región. Y eso creo que sería mi presentación. No sé si tienen preguntas al respecto. Ah, ya está primero. Está con micrófono. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Manuel, por la presentación. Yo llegué un poco tarde en realidad, pero alcancé a escuchar cosas bastante interesantes. Mi nombre es Sergio Sandoval, soy coordinador de transferencia tecnológica de la UFRO.
Y de alguna forma me interesa poder resolver dos consultas que tenía de antemano, incluso esta presentación. Por eso me vine exclusivamente casi a eso. Que dice relación primero con, tome nota aquí, respecto, me imagino que tú conoces la técnica speed breeding o las cámaras automatizadas, estas que hacen aceleración de ciclos productivos de reproducción de las semillas o variedades justamente vegetales que son nuevas, ¿correcto? Que, entendiendo lo que tú estabas mencionando y lo que podía averiguar, la validación que hace el SAC en este caso para poder registrar o cómo se denomina, ¿cierto? Esto. Registrar. ¿Esta técnica aún no está incluida dentro de los protocolos de ustedes o sí la consideran al respecto o tiene que ser en campo? Esa es la Mira, primera. Y Te respondo al tiro, porque Vale. después se me va a olvidar. Tengo harto años ya, así que se me olvidan las preguntas. Vale. Lo que importa acá es la variedad, el producto. ¿Cómo se obtuvo? Entre comillas, no es que no importe, sino que tú tienes que contar la historia. Yo obtuve esto a través de esta técnica. Nosotros no validamos técnicas. En el sistema en general, en cualquier parte del mundo, lo importante es que el producto final cumpla los requisitos, que sea distinto, homogéneo y estable. Claro, porque esa aceleración te permite demostrar estabilidad, por ejemplo. Perfecto, súper. Y la segunda tiene que ver con cuando uno ya es propietario o, no sé, claro, de la variedad. No sé si lo dijiste antes, discúlpame si ya lo mencionaste. Dice relación con mi pregunta con el monitoreo, finalmente, la vigilancia de si alguien está comercializando esto mismo, se lleva una semilla, voy a poner bien coloquial, a la mala a otro lugar y la sembró y comercializa el producto. ¿Quién hace su monitoreo? ¿Está obligado, tal cual en el rubro de las patentes de dimensión, por ejemplo, cada propietario es responsable de hacer ese monitoreo? En este caso, ¿es lo mismo? ¿No? ¿El SAC puede ayudar en eso? Si nos cuenta un poquito, por favor. Y gracias. El derecho de obtentor es un derecho de propiedad intangible, dije, porque tú no eres el dueño de las plantas. Le corresponde al obtentor cuidar su casa. Yo harto día acá un ejemplo de que yo cuando me compro mi casa voy al conservador de bienes raíces a inscribirla, pero después si me ocupan la casa, yo no voy al conservador a decirle, oye, me ocuparon la casa. No. Tienes que ir a los canales que correspondan. Tendrías que ir, en este caso, a la justicia penal para hacer el monitoreo. Ahora, el SAC podría ayudar en algunos casos, por ejemplo, o sea, no es que ayude, sino que los datos de base, no asesora, sino que existen bases de datos. Por ejemplo, bueno, cada uno ve cómo lo cuida su casa, pero, por ejemplo, hemos visto que hay una asociación grande que se llama ANA Chile, que sus variedades, ellos se meten en la base de datos del SAC, que son públicas, de exportación de frutas. Entonces, la variedad Juanita de cereza está protegida, yo soy el dueño, y empiezo a ver quiénes exportaron la variedad cereza Juanita. Entonces hago un cruce de información, casi como la Contralora, con las licencias médicas, y llego ahí a un match, es decir, este productor yo nunca le vendió las plantas. ¿Cómo llegó? Entonces ellos primero van, le preguntan gentilmente cómo llegaron sus plantitas acá, generación espontánea, y si no hay conversación, normalmente lo que debería hacerse es ir a la justicia, a la fiscalía. En algunos casos, o sea, el SAC también tiene funciones, o sea, el SAC tiene tantas funciones, que dentro de ellas nuestra función es fiscalizar el comercio de semilla y planta. Nosotros vamos, por ejemplo, a los viveros, a los expendios de semillas, y les preguntamos, ¿qué variedades tiene esta lista? Verificamos, ¿están protegidas o no están protegidas? Verificamos facturas, qué es lo que vendieron, lo que no vendieron, etc. Pero eso es parte de la labor. En esa labor, si nosotros detectamos que, por dar un ejemplo, un vivero tiene variedades protegidas, decimos, ok, ¿usted cuenta con la autorización del obtentor? ¿Tiene un documento que lo acredite? Si el caballero dice que sí, bueno, nos muestra el papelito, ok, no hay ningún problema. Si el caballero dice que no tiene ningún papel, la ley establece que debemos retener ese material y esperar por 30 días, al menos 30 días, para que nos muestre el papelito de la autorización. Si no la muestra, nosotros, a través de nuestro director regional, vamos a la justicia y hacemos la denuncia correspondiente, pero nuestro papel llega hasta la denuncia.
ahí le avisamos al dueño de la variedad para que él siga con lo que establece la ley. Una consulta sobre los portainjertos. Ujú. ¿Sigue exactamente la misma línea de las variedades? Lo mismo. Pero, por ejemplo, si yo obtengo, digamos, una selección clonal de un material que no existe, digamos, ¿cómo lo comparo? ¿Cómo lo diferencio? Pero es que, Y lo quiero registrar, digamos. sí, es que ahí hay que llegar a un acuerdo. Bueno, nosotros tratamos de buscar, porque, por ejemplo, hay muchos cruzamientos, sobre todo en prunos, de interespecíficos bueno, nosotros lo que hacemos es tratamos de juntar todos esos interespecíficos en un ensayo y tratar de comparar unos con otros. Lo que no se puede, importante en temas de portainjerto, es que nosotros evaluamos como si fuera una planta variedad. Si es que tiene frutos, si es que tiene flores, si es macho, si es hembra, ahí se evalúa. Pero lo que nosotros no evaluamos es el efecto sobre el injerto que tiene arriba. Eso no se hace en ninguna parte. Siempre se evalúa como las características propias de la variedad. En ese caso, digamos, una selección clonal yo podría registrarla. ¿Sí? Siempre y cuando se vea el origen de qué seleccionaron y cuáles son las diferencias con ese material original. Manuel, gracias por tu presentación. Y luego de esta queda al menos para mí queda la sensación de que hay bastantes criterios, ¿no es cierto?, basados en la experiencia que pueda tener el inspector, ¿no es cierto?, el supervisor del SAC o la unidad que tú representas. ¿Qué ocurre con estas herramientas moleculares? Digamos, la parte fenológica la vimos, pero ¿qué pasa con la parte genética a través de herramientas moleculares, no sé, secuenciación, etcétera, que hoy en día se utilizan, ¿no es cierto?, que son en el fondo por encargo? Así es como ordenar una pizza, ¿no es cierto? Yo mando muestras y me las mandan al par de días después, par de semanas después, mando a Corea, por ejemplo. ¿Qué ocurre con esos antecedentes, con esos considerandos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista o de la perspectiva que tienen ustedes, ¿no es cierto?, como trabajo ahí en SAC? Mira, es muy común que me hagan esa pregunta y en general la hacen mucho, no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo, por los biotecnólogos, que la UPOV dice que para determinar que una variedad es nueva, distinta, homogénea y estable, importa la parte fenotípica. Solo fenotípico. ¿Por qué? Voy a ser bien caricaturesco por si acaso. Yo no puedo llegar a inscribir una variedad que con el perfil de ADN que tiene rayitas sí y rayitas no. Eso no se puede decir que esta es nueva, distinta, imaginada por las rayitas que tiene este perfil. ¿Por qué? Porque esas rayitas más o menos puede o no codificar con el fenotipo. Entonces, experiencias de uno, me acuerdo alguna vez estuve en Córdoba, creo que donde está el mayor, ¿cómo se llama? De todas las variedades de olivo del mundo, las tenían todas. Entonces, esa persona decía, mira, estas dos variedades tienen el mismo perfil molecular y son distintas, y al revés, estas dos variedades son distintas y tienen el mismo perfil molecular. ¿Se entiende, cierto? Esa es una parte. Lo otro, ¿por qué la UPOV no se ha casado con la UPOV y los países miembros, obviamente, con una técnica? Estamos hablando que la UPOV ya tiene un montón de años. Yo desde que existo ya existían técnicas diferentes, desde las proteínas hasta las moleculares de ADN. Y un año era el RAPID, el otro año era RFLP, el otro año era AFLP, el otro año era microsatélite, el otro año es SNPs, el otro era... Entonces, imagínate tú para poner de acuerdo a 90 países y que el año que empieza la discusión con el AFLP, por decir algo, en 5 años más habían 5 técnicas nuevas, entonces no terminas de. Ahora, las técnicas moleculares se usan como herramientas complementarias. O sea, por ejemplo, acá en Chile hay varios centros de INEA y otros más que trabajan con técnicas para identificación de las variedades. O sea, esto es distinto de esto, sí, distinto. Sí.
y tiene tal patrón y tales características, bla, 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 y se hace mucho. Se utiliza para el control del comercio. Por ejemplo, yo tengo 2 plantas de vivero que son exactamente iguales, pero yo por técnicas moleculares voy a ver que esta es la variedad A y esta es la variedad B. Eso sí se puede ocupar todo lo que quiera en cualquier caso. O por ejemplo, que yo decía también, para las pruebas de ensayo, en otros países que tienen más recursos que nosotros, pues hacen un ADN y dicen, oye, estas variedades son de este grupo, y la hago la técnica molecular y esta pertenece a otro grupo y la coloco en otro ensayo. Eso sí.